Sale el sol y con él un sinfín de oportunidades. Todos tenemos sueños que cumplir, ideas que desarrollar, problemas que superar. Pero el reloj no se detiene. Amanece un nuevo día y tenemos la oportunidad de elegir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. ¿Seguir dando vueltas en el mismo círculo o empezar a ver las cosas de un modo diferente? Es que eres demasiado joven, no cumples con las condiciones. Esto no es para ti. Usa toda esa negatividad y conviértela en combustible. Tú eres el protagonista de tu vida. No dejes que otros te digan qué puedes y qué no puedes hacer. Marca objetivos, supérate, cae y levántate. Recuerda que los únicos muros que te detienen son los que tú mismo construyes. Llena de alegría al niño que fuiste y de paz al abuelo que serás mañana. Y sobre todo, conviértete en un ejemplo de vida para aquellos que te rodean. ¿Sabes qué? Hoy es un buen día. ¿Empezamos? Muy buenos días, qué alegría, qué hermoso es estar nuevamente en nuestro especial de la mitad de la semana, nuestro devocional, donde todos los miércoles nos motivamos a través de la palabra de Dios, nos damos ánimos unos a otros. Soy tu servidor Elías Robles, para mí es un honor, es un gusto poder compartir contigo, es un privilegio que tengo de parte de Dios animarte. Te animo a que cierres tus ojos y que le agradezcas a Dios por este hermoso día y por permitirnos llegar a 21 de agosto. Dios Todopoderoso, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, porque tú, Dios, nos das la oportunidad de poder dirigirnos a tu presencia. Nos da la oportunidad de estar delante de tu presencia. Hoy, Señor, a la mitad de la semana, venimos delante de ti a pedirte y a rogarte y a suplicarte que seas tú quien hables a nuestros pensamientos, para que nosotros podamos pensar bien y podamos vivir bien. En tus manos estamos, Dios. En tus manos ponemos la vida que nos has regalado, ponemos en tus manos, Señor, todo lo que nos has dado, y queremos decirte que si en nuestros pensamientos estás tú, vamos a pensar bien. Y si en nuestros pensamientos permaneces tú, vamos a vivir bien. Gracias, Dios. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Amén y amén. Qué hermoso es llegar a la mitad de la semana. Te digo qué hermoso es porque Dios nos da la oportunidad y el privilegio de poder llegar a la mitad de una nueva semana. Estamos a 21 de agosto del año 2024. Estamos también en nuestra serie que se titula Pensar bien, vivir bien. Espero que estés siendo motivado a centrar tus pensamientos en Dios y pensar bien para vivir bien. La primera semana comenzamos hablando que pensáramos en la cultura del reino, en la cultura del reino de Dios. La segunda semana hablábamos qué es lo que alimenta nuestros pensamientos. Hablamos muchas veces de la guerra que pasa por nuestras mentes, de los pensamientos que llegan a nuestras mentes, y nosotros decidimos qué pensamientos van a alimentar nuestra vida, qué pensamientos nos van a guiar, que sean para el bien y que no sean para el mal. Hoy vamos a continuar con nuestra serie y nuestro tercer tema se llama Piensa y vive al nivel de los pensamientos de Dios. Repito, piensa y vive al nivel de los pensamientos de Dios. Ese es nuestro tema. Y pensar bien nos ayuda a vivir bien. Pensar bien vive también al nivel de los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios son buenos, son agradables, y los planes que Dios tiene para nuestra vida son planes de bien y no de mal. Eso dice Jeremías 29:11. Pensar bien nos ayuda a vivir bien. Pero ¿qué te parece si vamos a la Biblia, la escudriñamos y Dios nos habla a través de la Biblia el día de hoy? Quiero llevarte a 1 Corintios capítulo 2,
versículos 12 al 16. Nuestra lectura hoy está larga, pero Dios nos habla a que nosotros debemos de tener los pensamientos como los pensamientos de Dios. Leamos la Biblia. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 al 16. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para poder entender lo que Dios nos ha dado. Cuando hablamos de eso, no usamos palabras que nos enseña la sabiduría humana, sino la que nos enseña el espíritu. Usamos las palabras espirituales para explicar lo espiritual. El que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios, porque le parece una tontería. No puede entenderlo porque eso no tiene que juzgarse espiritualmente. En cambio, el que es espiritual puede juzgarlo todo, pero a él nadie lo puede juzgar, pues así está escrito. Quien conoce la mente del Señor, quien puede darle consejo, pero nosotros tenemos la mentalidad de Cristo. Este pasaje o esta cita que acabamos de leer, quizás tú alguna vez te has preguntado ¿cómo piensa Dios? Qué bueno saber que esto no es un enigma para descubrir cómo piensa Dios. La respuesta está en la pregunta que se encuentra en su palabra, y en ella vemos cómo Jesús vivió, caminó, amó, aceptó y corrigió. Esto es algo que debía de renovar nuestra forma de pensar, porque eso es lo que dice Romanos 12 del 1 al 2, que tenemos que renovar nuestros pensamientos. El apóstol Pablo nos habla acá en 1 Corintios capítulo 2 y nos recuerda que nosotros tenemos la mente de Cristo, y nuestra mentalidad y nuestros pensamientos deben de estar basados en el pensamiento de Dios, en lo que Dios le agrada y lo que Dios desea para bien y no para mal. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste como Dios piensa? ¿O solamente piensas tú como alguien terrenal? ¿O piensas como un hijo de Dios? Tú y yo somos hijos de Dios, y Dios desea que nosotros tengamos sus pensamientos. Me encanta el enfoque que Pablo usa también en la carta del libro de los Colosenses, porque él nos anima y anima a los colosenses, pero especialmente también esa palabra es para nosotros, a poner nuestra atención a las cosas de arriba en lugar de las terrenales. Esto no se trata de vivir con la cabeza en las nubes, sino que nos recuerda que debemos de enfocarnos en lo correcto, enfocarnos en nuestra vida eterna, nuestra vida espiritual que debe de florecer. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales. Colosenses 3, 1 al 2. Qué consejo tan hermoso que Dios nos da. Te dije al principio que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no son pensamientos de mal para todo ser humano. Pero a veces nosotros a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Y lo que hoy Dios nos motiva y nos indica que debemos de pensar bien, pensar como Dios piensa, pensar en lo bueno, pensar al nivel de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Fuimos coherederos. Fuimos llamados hijos mediante el favor y la gracia de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios, sino por medio de Cristo Jesús. Nosotros somos hijos y tenemos la mente de Cristo y debemos de pensar como Dios piensa. Los pensamientos de Dios y sus caminos
son mucho más altos que los nuestros. Pero esto no significa que sean inalcanzables, sino que fuimos llamados a elevar el nivel de nuestra forma de pensar para llegar a pensar como Dios piensa. ¿Sabes cómo Dios piensa del ser humano? ¿O qué siente Dios cuando el ser humano se está haciendo daño a sí mismo? El pensamiento de Dios siempre va a ser un pensamiento de bien. Isaías 55, 8, versículo 8 al 9, dice: el Señor dice, mis pensamientos no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar. Porque así como el cielo está tan arriba de la tierra, de igual manera mi manera de obrar es tan diferente a la de ustedes. Mis pensamientos son más altos que los suyos. Isaías 55, 8 y 9. Es cierto que los pensamientos de Dios no son como los nuestros, porque los pensamientos de Dios van mucho más allá. Son pensamientos de bien. Y Dios quiere que nosotros caminemos en esos pensamientos positivos, que pensemos bien. Quiero que tomes un momento para pensar en las personas que quizás tú dirás, no me caen bien. ¿Será que Dios piensa lo mismo? Si Dios dijera, este y este no me cae bien, los aparto. Pero para Dios todos les caemos bien. No importa el color, no importa la lengua, no importa la condición. Para Dios todos somos sus hijos. Puede que no venga a tu mente algún tipo de esos pensamientos, donde tú digas, este no me cae bien, porque tú tienes el pensamiento de Dios. O puedes que tengas una larga lista de aquellas personas que te caen mal. Pero cuando tú entiendes que tus pensamientos te van a ayudar a vivir para bien, vas a actuar bien. Porque vas a entender que tus pensamientos ya no son tuyos, sino son los pensamientos de Dios. Ahora quisiera preguntarte, ¿qué es lo que Dios piensa acerca de ti y acerca de ellos? Enseguida te darás cuenta de que así como tú eres amado por Dios y llamado a ser hijo de Dios, ellos también lo son amados por Dios, porque Dios ama a toda su creación. Con esto concluyo. Es hora de mirar a otros a través de los lentes de Dios, a través de sus pensamientos, no a través de nuestros pensamientos. Vuelvo a repetir, es hora de mirar a otros a través de los lentes de Dios, a través de sus pensamientos y no de los nuestros. Es hora de pensar y vivir a nivel de Dios, a su nivel, pensando bien. Pero que pensemos como Dios piensa, no como nosotros pensamos. ¿Qué te parece si le pedimos ayuda a Dios para que sus pensamientos estén en nosotros? Y nosotros pensemos bien y actuemos al nivel de Dios, como Dios quiere que pensemos. Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, clamamos a ti y te pedimos ayuda, para que nos ayudes a pensar como tú piensas, y que podamos sentir lo que tú sientes. Ayúdanos a pensar bien, para poder vivir bien, en armonía con nuestro prójimo, en amor, en unidad y en compañerismo. En el nombre de Jesús, hoy te lo pedimos. Que nuestros pensamientos sean como los tuyos, pensamientos de bien y no de mal. Sabemos que tú no eres inalcanzable, Dios, porque tú estás en todo lugar. Vives en todo lugar y vives en aquel corazón cuyo a ti es contrito y humillado. Y anhela siempre que tú estés en él. En el nombre de Jesús oramos hoy. Te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza. Y sabemos que en tu nombre nuestros pensamientos van a ser como los tuyos. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. Que tengas un bendecido día miércoles. Y que tus pensamientos vayan creciendo al nivel de Dios. Que pienses con amor, que pienses con el favor y la gracia de Dios. Bendiciones, hasta luego.